¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Semana llenísima de noticias, de hechos relevantes en Chile y en el mundo. ¿Qué decir el mundo? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Vamos a ir a Venezuela porque el domingo hay elecciones muy relevantes. Tan relevantes como, y que no lo sabremos los chilenos, significa recuperar o no la democracia en una dictadura que lleva muchos años, más de 20 años. Entonces, así de importante es. Pero en nuestro país también sucede un montón de cosas que son muy importantes. Se está por votar unos días más un veto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional para poder reponer multa en el voto obligatorio, como manda la Constitución, que va a ser además la novedad en 2 días. El veto ha tenido también su polémica y sus discusiones. Y hace un buen rato, lamentablemente, estamos sumidos en una crisis de seguridad. Hace un buen rato. Lo que pasa es que las curvas, como crece la rapidez, nos tiene de todas maneras asustados, complicados, y ver si es que la clase política puede, o la sociedad puede, unirse y enfrentar un problema que es común, el de la seguridad, que la verdad los últimos días nos ha dado muchas razones para estar atemorizados. ¿Avanzan las medidas que toma el gobierno o el Poder Legislativo? Es parte de lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados en Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y presentamos de inmediato a nuestros panelistas invitados esta noche. Don Luis Silva, del Partido Republicano, vicepresidente. Uno de los 4. No sé, vicepresidente. Eso es lo que yo sé que es. Luis Silva, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Muy buenas noches. Y Paula Walker, socia directora de Origen Consultores. Paula, gracias también por acompañarnos esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal, hola, Luis? A ver, hablemos un poquito del veto. Parece ser que esto ya está solucionado, que el veto, como tú eres abogado, el veto no es como una ley que se presentan indicaciones y se debate, se discute, se aprueba o se rechaza, pero de alguna manera algunas fórmulas de negociación. Pero a juicio de ustedes, ¿queda resuelto el tema de fondo en el veto? Es decir, que va a haber multa, que es para todos, chilenos y extranjeros, ciudadanos y avecindados, o sea, votantes. ¿O tú crees que quedan cosas ahí? O sea, no se resuelve nada en el fondo, porque este es un veto que se hace cargo de problemas suscitados en la discusión de la ley para la elección de octubre de este año. Para la elección de noviembre del próximo año vamos a tener que estar de nuevo discutiendo. No, sí, entonces, de fondo no se resuelve nada. No, está bien, habían discusiones de fondo implícitas en la tramitación legislativa y en el veto que presenta el gobierno, particularmente 2 muy gruesas. Uno, la voluntariedad, obligatoriedad del voto, que estaba, ¿no es cierto?, en si había multa o no había multa, y luego el estatus de los extranjeros. Es decir, ¿son iguales ante la Constitución que los chilenos o deben ser tratados de manera diferente? Cosa que ya anunció el gobierno que era algo que había que discutir. Por lo tanto, los temas de fondo se rozaron en esta ocasión. Era tan impresentable, es tan impresentable lo que ha pasado, lo que está pasando, porque se van a inscribir las candidaturas el lunes sin ley, eso está claro, sí. Sin ley, lo cual es muy relevante para el electorado, es relevante para los candidatos, es relevante para los partidos, pero sobre todo, podemos discutir sobre eso más adelante, sobre todo yo lo que encuentro muy grave es que el Congreso tenga hoy día tantas facilidades para discutir una ley tan importante como es la del sistema electoral, considerando que todos los que la discuten son incumbentes, están directamente interesados en el resultado. Y esta es la razón, con esto termino, esta es la razón por la que las leyes orgánicas constitucionales, en particular la del sistema electoral, tenían un quórum más alto. Con la reforma del 2023 se bajó el quórum y por lo tanto para el Congreso, y lo demuestra la práctica, es mucho más fácil meter la mano. Pablo, yo cuando me refería al fondo, no es que quedó solucionado ya para las próximas 2 décadas, me refería al tema de fondo que con este veto se repone, por ejemplo, la multa. Salió sin multa de la mixta. Entonces a eso me refería con el fondo, Perfecto. Porque si no se vulneraba un principio constitucional que está consagrado. El voto es obligatorio. Consagrado en el capítulo 15, en el 15 me parece. Artículo 15. Artículo 15. En el artículo ¿verdad? 15. Es que dice que el voto es obligatorio y que el voto es con multa para quien no. Ahora, la multa la determinará la ley, Paula. Sí. No, yo me alegro de la decisión que tomó el presidente. O sea, yo creo que el presidente vino a ordenar
una discusión, y hablo del presidente porque el presidente es el que envía el veto, ¿no? Yo creo que esto se enredó de una manera bien como sorprendente, la verdad, porque tenemos voto obligatorio y en general a mí me gusta el voto obligatorio, me gusta la idea de que las personas tengamos que ir a votar obligatoriamente y que si no asistimos a votar exista una multa. Yo hasta ahí estoy completamente de acuerdo. ¿Para todos, a tu juicio, debiera ser parejo? ¿Todo quien tenga derecho a voto tiene que tener multa? Otra cosa, completamente, a todos. Otra cosa es que, como decía hoy día la ministra del Interior, se dieron cuenta que había una anomalía en permitir que extranjeros que tienen una cantidad de años pequeños, que son 5, ¿no?, puedan elegir a todas las autoridades del país. Y esa es una discusión que me parece súper legítima de dar, ¿no? En muchas partes del mundo solamente para votaciones locales. Es decir, hoy día una persona de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, que tiene 5 años de residencia, hoy día está habilitada para poder votar por el presidente de la República, por los alcaldes, por diputados, por toda la autoridad. por toda la autoridad. La pregunta es, ¿cuándo discutimos eso de verdad? ¿No? Y esa es una discusión que a mí me encantaría que se pudiera dar sin la presión de las elecciones en 2 semanas, como dice Luis. Paula, pero tocas un tema trascendental, porque yo te podría preguntar, dime tú, al revés, ¿qué temas relevantes, de fondo, de la política de largo plazo se está pudiendo discutir? ¿Sistema político se está pudiendo discutir? ¿Se esboza? ¿Pero alguien se está sentando a la mesa con plazos a discutir temas? Te voy a dar el mejor ejemplo de todo, reforma previsional. 15 años discutiendo. Si es que no es un poco más, ¿no? 15 años. 15 años es mucho tiempo. Lo que es raro es que algo tan relevante tú lo discutas los últimos 2 meses con una... intensidad. Y entrando por el costado, ¿no? Se habla mucho de una improvisación de parte, en particular se ha mencionado mucho al ministro Elizalde, ¿no?, como alguien que metió esta cosa como a último minuto. Y justificadamente, creo yo, las reglas del juego es muy raro cambiarlas a pocas semanas de una elección. Por eso saludo mucho lo que hizo el presidente, que fue decir, a ver, es obligatorio, hay multas, vamos a rebajar un poco las multas y el resto de las cosas siguen siendo más o menos parecidas. Y en eso a mí me gusta. Lo que me disgusta es que comunicacionalmente, políticamente, en un clima que hoy día es de desconfianza de todos los sectores, uno ponga una cuña como esta, pudiendo haberla aplazado para discutirla con un poco de calma para las próximas elecciones. ¿Por qué se demoró tanto el gobierno? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué es tanto? El veto. 2 semanas, el veto. Pero eso yo encuentro que es tan poquito. Yo encuentro que no es poco. Encuentro que no es poco teniendo la inscripción como la tenemos. O sea, de hecho llegó tarde. Llegó tarde el veto. ¿Por qué se demoró tanto? Cuando estaba claro, desde el principio, ¿no es cierto? Es decir, antes de la votación en el Congreso, el gobierno ya había anunciado que si se quitaba la multa, iba a haber un veto. Estaba claro. Pero yo creo que hubo fuerzas al interior del gobierno que les costó ponerse a acuerdo. Eso es lo que yo me pregunto. Sí. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Qué pasó? Porque personalmente me parece que la discusión ha sido relativamente opaca. De hecho, el tema de separar la multa para los chilenos excluyendo a los extranjeros. ¿Por qué? Yo nunca escuché una razón. Nunca escuché una razón. Después, ¿por qué la multa se rebaja al mínimo? Porque antes de esta nueva ley era una multa que iba de 0,5 UTM, que es en lo que quedó, 33.000 pesos, 190. a 3 UTM, 190.000 pesos más o menos. Y el juez de policía local tenía discrecionalidad para saber aplicarle una u otra dentro de ese rango. ¿Por qué la mínima? ¿Por qué no dejar un rango? ¿Por qué no dejarlo? Sé que es muy difícil en el espacio-tiempo que teníamos, pero una multa proporcional al ingreso, que también podría ser, existe en muchos lugares del mundo. ¿Pero te parece baja la multa? En el fondo, sobre todo me importa el por qué. Sí, a eso voy, es que me parece que la discusión ha sido muy opaca. Primero, yo no sé explicar, yo no sabría decir por qué se demoró tanto. Y se demoró un montón, teniendo clara la intención del gobierno desde el principio, sobre todo en los puntos más ¿Cuál era la intención, a tu juicio? ¿Manejar la elección? Definitivamente. Tengo clara la intención. ¿Cuál es? No, yo no la tengo clara. Te entendí. No. Yo también te entendí. No la tengo clara,
No sé qué pasó. Evidentemente que hay una interpretación que es muy plausible, que es decir, mira, aquí se quiso estresar el sistema, se quiso tratar de que el voto fuera voluntario, en el entendido de que hasta ahora a la coalición de gobierno, a la izquierda, no le han beneficiado las votaciones con voto obligatorio, las elecciones con voto obligatorio. Puede ser, yo creo que hay mucha tensión dentro, probablemente hubo negociaciones con la oposición, también para mí es evidente que la recuperación del feriado irrenunciable es parte de la transaca que explica finalmente el veto, discusión inmediata y todos esperamos que esta semana salga. Y entre medio, Paula, hubo un, ¿cómo llamarle? No sé si una figura legal, como un veto fallido, como un semiveto. Iba con la firma del presidente, pero dijeron algunas autoridades de gobierno que nunca fue el veto que se presentó, por lo tanto no se puede tomar como veto, aunque venía con la firma del presidente. Y contenía dos elementos que después el gobierno los retiró en el veto definitivo. Me refiero a que se exceptuaba de multa a aquellas personas mayores de 70 años y a mujeres embarazadas. Eso no quedó al final del veto. ¿Te habla de algo? ¿Te habla de una negociación? ¿Te habla de que no había decisión? ¿Te parecía correcta una medida como esa? Lo que pasa es que todo lo que ensucie la discusión y que sea desprolijo, a mí en general no me gusta. Me parece que uno, en ciertos niveles de la administración pública, sobre todo si eres gobierno, del signo que sea, tienes que ser como muy prolijo, ordenado y evitar el ruido. En comunicaciones uno habla mucho de ruido, evitar ruido, que las cosas salgan de la manera más ordenada posible. Porque si no, uno empieza a tener discusiones y entonces uno se pregunta, por ejemplo, 70 años. Hoy día los 70 años son de personas... Claro, completamente... O sea, totalmente habilitadas para moverse todo. por la ciudad, Por el para maratón. poder... O sea, entre otras cosas. la cantidad de personas, amigas mías que conozco de esa edad y que están en perfectas condiciones. Diferente es que efectivamente si tú tienes una enfermedad o estás postrada o estás postrado, bueno, son cosas que la antigua ley también te permitía como eximirte de la responsabilidad. Entiendo que la nueva también. Sí, sí, es o sea, si razonable. estás enfermo, si no puedes, si estás recién operado, obviamente que no puedes. Entonces, meter cosas como el embarazo, tratar el embarazo como una enfermedad, también resulta tan extraño. Entonces, yo supongo que a alguien se le coló un documento de más, nomás. Y eso es desprolijidad. Desprolijidad. Aguanten un segundito y si ustedes quieren también naturalmente los invito a participar porque vamos a tomar contacto con Mildred Manrique, que está en Caracas en este momento, corresponsal de 24 horas, ha estado con varios despachos en el día porque no hay tiempo que perder ni pulso que perderle a la elección que este domingo se desarrollará en Venezuela, en tu país. Mildred, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Gracias a ustedes por este contacto. Bueno, ¿cómo está el pulso electoral? Los que somos mayores aquí, la audiencia chilena sabrá a qué me refiero, nos recordamos los días previos al 5 de octubre. Es parecido a lo que vivimos, ¿no es cierto?, cuando una dictadura estaba exponiéndose electoralmente y estaban todas las dudas, desde el resultado hasta el reconocimiento de ese resultado, con lo que eso significa. ¿Cómo se está viviendo las últimas horas, los cierres de campaña que ocurrieron hoy día, por ejemplo, en Venezuela? María Corina Machado es líder de la oposición, Edmundo González Urrutia es el candidato unitario por la plataforma unitaria y evidentemente hay emociones a flor de piel. Lo que se vivió hoy aquí en la ciudad de Caracas es parte de lo que hemos venido viendo durante estos últimos 2 meses con la pre-campaña y la campaña oficial de esa marea de ciudadanos en las calles, acompañándolos a ellos, viéndolos como una esperanza de cambio. Muchas personas en las calles dicen, ya no hay miedo, no nos importa, queremos un cambio. Y ellos son la esperanza. Se están viendo reflejados allí en María Corina Machado y en Edmundo González. Se entiende evidentemente que la líder de la oposición, o como también se le dice aquí en Venezuela, la dama de hierro, está como que moviendo esas fibras que antes no movía en la sociedad venezolana. Unos la veían como muy radical, hoy en día la ven como la salvadora, la ven con mucha ilusión porque terminaron entendiendo, según nos dicen los venezolanos en las calles, que ella siempre tuvo la misma posición, fue la que demostró que era por ese camino y por eso son millones de personas las que hoy la están siguiendo y la están apoyando a través de Edmundo González Urrutia. Por el lado oficialista, por supuesto, también se dio hoy el cierre de campaña. Ambos estuvieron concurridos, Matías, no se puede negar.
pero evidentemente hablamos de una maquinaria con la que cuenta el Estado venezolano. También hay denuncias del uso de los recursos del Estado para esta campaña, algo que es totalmente ilegal, y movilizaron a ciudadanos desde otros estados del país para poder colmar las calles. Es una realidad, porque yo vivo aquí en la capital venezolana, que Nicolás Maduro aquí en Caracas no cuenta con esa gran cantidad de gente que pudieron ver en las imágenes que enviamos más temprano, porque evidentemente por eso movilizan desde otras regiones para acá, incluyendo también a los funcionarios públicos que se ven en la obligación de asistir a este tipo de actividades porque los controlan a través de las listas o el 1×10. Mildred, nos pasamos de un momento hace unos días que fue muy llamativo, que Nicolás Maduro esbozó la amenaza de un baño de sangre si es que no ganaba la elección o si ocurría alguno de los escenarios electorales. Incluso Lula, que no digamos que Lula es un tipo radicalmente contrario ni que le ha llevado la contra, como si el presidente Boric, que ha sido muy crítico a él, por ejemplo, siendo de izquierda. Lula no, pero Lula en este caso el baño de sangre le dijo es que es un poco mucho esa amenaza. Pasamos de ese escenario y en pocos días el hijo de Maduro reconociendo que de alguna manera hay una apertura distinta. ¿Cómo lees tú la reacción del régimen venezolano frente a esa presión fundamentalmente que es la decisión del domingo en la noche? Son estrategias que las conocemos desde el fallecido presidente Hugo Chávez, donde la violencia verbal forma parte de su presión para desmovilizar a los ciudadanos, para que haya abstención el día de las elecciones, y evidentemente Nicolás Maduro retomó esa violencia verbal de amenazas, pero bueno, algunas las ha consumado. Evidentemente hay muchísimas detenciones en las últimas horas. Hablamos de nada más en estos tiempos de campaña, más de 100 personas han sido detenidas, muchísimas forman parte del partido de María Corina Machado, otras sencillamente son seguidores que le ofrecieron algún tipo de ayuda. Pero retomando el tema de la violencia, Nicolás Maduro hoy en su cierre de campaña también volvió a amenazar a la oposición y le dijo textualmente: si se comen la luz, que es un refrán popular de los venezolanos que tiene que ver mucho con amenazas, o sea, si no reconocen los resultados, por ejemplo, que lo dijo en ese sentido, terminarán lamentándose durante 200 años. Es decir, él cierra su campaña electoral el día de hoy amenazando de que si no reconocen los resultados, pues él va a accionar. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero eso es lo que él dice. Ahora bien, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, pues tomó otra posición y habla de reconocimiento. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también habla de reconocimiento de resultados, que quien gane, pero son matrices que ellos van generando ante la comunidad internacional, porque recordemos que hay muchas organizaciones como el Centro Carter que están aquí en nuestro país ya. Incluso mañana llega el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que es muy allegado al gobierno de Nicolás Maduro y en su momento también lo fue de Hugo Chávez, para participar como veedores. Entonces se están mostrando como que quien gane, pues vamos a reconocer. Pero si vamos a la radical, que es el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, él le refutó lo que dijo el hijo de Nicolás Maduro y dijo: no, aquí no va a ganar sino Nicolás Maduro y el chavismo. Eso lo dijo él también después de las declaraciones que ofreció el hijo de Nicolás Maduro. Te vamos a liberar, has estado todo el día despachando. Nos vamos a ver el domingo en Estado Nacional, Mildred, de esa mañana, que ya va a estar en funcionamiento ese día, que nos imaginamos que es largo. De hecho, estaba leyendo por ahí que no hay claridad de la hora de cierre. En rigor debería cerrar a eso de las 6 de la tarde, pero en las últimas elecciones no ha sido así. Ha llegado gente a votar a última hora y es parte de las irregularidades que algunos sospechan que puedan ocurrir. Así que no le perderemos pisada y tú nos ayudarás desde Caracas a leer y a estar informando de esas elecciones. ¿Te parece, Mildred? Así es, Matías. Mañana se instalan las mesas. Muy temprano comienza la instalación de las mesas por parte del Consejo Nacional Electoral y se espera pues la llegada de personalidades. Vamos a estar muy atentos también reportando para ustedes estas incidencias, si el gobierno de Nicolás Maduro les permite la entrada a los invitados especiales internacionales de la líder opositora María Corina Machado. Eso es lo que se espera para mañana.
y las fronteras a partir de hoy, ya minutos, medianoche, comienzan a cerrar, según informó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, Mildred, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Paula y Luis, momento histórico. Yo no sé si tienen la sensación de estar viviendo un momento muy, muy relevante, Sí. ¿no? Paula. Es muy sorprendente escuchar, he estado escuchando estos días testimonios de los venezolanos y venezolanas que están en el país y la esperanza con la que miran la posibilidad, muchos de ellos, de regresar y reencontrarse con su familia, ¿no? Es un exilio de otra manera. Total. O sea, estamos hablando de 6, 7 millones de personas, de venezolanos que están en una diáspora por el continente y que además les cuesta mucho regresar. El gobierno de Maduro se demora mucho en los trámites, los papeles no salen nunca, la gente que quiere volver y les ha vencido los pasaportes no logran poder tener pasaportes de nuevo para volver. Si ya te fuiste, quédate afuera, ¿no? Entonces es muy sorprendente las ganas también de la gente. Hoy día escuchaba una señora que decía: amo Chile porque me ha dado trabajo, me dio espacio, pero yo soy venezolana, yo quiero volver a Venezuela. Entonces, el triunfo de... Es un espejo lo que pasó en Chile. Todo eso que están narrando lo escuchamos. Es muy triste. Ojalá yo... Te quería interrumpir en algún minuto, pero bueno. Pero yo no, ofrecí, solamente... pero pensé que me iban a... Pero que ganas de saber también qué está pasando con la prensa, ¿no? Porque escuchaba a Mildred decir que se van a cerrar las fronteras. Suena raro, ¿no? Muy raro. Lo del cierre de fronteras. Muy raro. Porque apareciera como que realmente si alguien... Sabemos que hay gente que está viajando, gente incluso parlamentarios chilenos. Ya hay algunos allá. Sí. Y sin embargo, el tema de la prensa, que es tan relevante para las coberturas de estas situaciones. Pero bueno, mañana ahí le preguntas tú. Sí, yo pensé que yo los miré a ver Sí, si yo querían también. No, preguntar. yo también le tenía una pregunta. Ya, fíjate. pero no, Mira, fuimos ya. muy correctos. Sí, no me Ya, Luis, pero no atreví. importa, ahí. No, mis dos observaciones. Uno, lo que le quería preguntar a Mildred era si es que ha habido en el discurso de Humberto González o de María Corina, El mundo. de Edmundo González, perdón, si es que ha habido alguna suerte de ofrecimiento a Maduro y a su cúpula de garantías para que se allana a reconocer más fácilmente una eventual derrota, que es un escenario posible. Decirle: mire, señor Maduro, nosotros entendemos que usted tiene muy buenas razones para no dejar el poder en ningún caso, porque las acusaciones por violación a los derechos humanos se vienen, porque la misma manifestación popular puede tomar un cauce completamente imprevisto. Así que le aseguramos judicialmente, políticamente. Eso tenía curiosidad por saber si ha estado o ha sido parte Yo estaba del leyendo, discurso. he estado conversando con algunos opositores. Ayer me tocó entrevistar a Braulio Jatar. ¿Se acuerdan de él, no? Que estuvo Periodista, 5 años, periodista chileno-venezolano, 5 años preso en distintas cárceles. Un horror su historia. Ya está en Chile libre. No se atreve a ir a votar. Su familia sigue allá. Y una de las cosas que decía es que empezamos a ver, primero que hay dos tipos de miembros del grupo, y en las dictaduras pasa esto: los de la corrupción y los de los derechos humanos. Probablemente los 6 meses que transcurran entre este domingo y que asuma el nuevo presidente, o sea, el que gane el domingo, servirán para hacer algunas negociaciones, que el propio Biden ya ha hecho algunas. Biden ya le hizo algunas amnistías a unos sobrinos de Maduro. Es decir, que Sí. pero distinto es perdonar a quienes hayan violado los derechos humanos. Es que ese es el punto. Puede haber un trato distinto ¿Y ahí. cuál es la posición que van a adoptar los estados? De hecho, la segunda observación que yo tenía escuchando a Mildred y lo poco que alcanzó a decirnos del clima y de las acciones, ¿no? Habló de cientos de detenidos en el contexto de una campaña electoral, cierre de fronteras, ¿no? Movilización de todo el aparato estatal. A mí lo que me sorprende es la ausencia. Yo no estoy de acuerdo contigo en que el presidente Boric haya sido muy crítico. Tú dijiste muy crítico. Yo no creo que haya sido muy crítico. Viene siendo Ha muy sido crítico y en eso se ha desmarcado, particularmente el Partido Comunista, se ha desmarcado sin duda, pero yo no pienso que haya sido muy crítico. ¿Qué le ha faltado? No, yo no le pondría muy. Ya, ¿qué le ha Porque faltado? este tipo de conductas, que son las que nos ha contado Mildred en estos pocos minutos, hablan de una auténtica dictadura. De una dictadura que está cuestionando uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que en este caso es votar. Ahora, hoy día... Y yo no escucho, y particularmente en Chile, una crítica a la altura Sí. de lo que estamos viendo. Pero el presidente hoy día fue además fue
fue muy crítico hoy. Hoy sí, con el respaldo a Lula, ¿no es cierto? Hoy hizo una conferencia de prensa, llamó a tener elecciones transparentes. Sí. A reconocer el resultado. A reconocer el resultado e incluso como que habló del baño de sangre que Maduro, dijo. Sí. Y se sumó a las palabras del presidente Lula. Y se refirió a la crítica al régimen el régimen en lo político, en lo económico y en lo social. Sí. O sea, entró a la política interna, entre completamente, y lo hizo de manera muy explícita. Y yo creo que en eso el presidente ha estado... Ha evolucionado, de todas maneras. Y ha sido inequívoco desde siempre. Yo creo que el presidente en el tema de derechos humanos tiene una ventaja sobre algunos de sus socios, y es condenar la violación a derechos humanos en todas partes, aunque sean de izquierda. Y aunque sean de izquierda, de derecha, es como la centralidad del respeto a los derechos humanos. Y eso es bien importante para un hombre joven como el presidente, pero de una carrera política. Y pagando costos, probablemente. Sí, pues. Internamente seguro. Seguro. Y yo creo que también internamente está la razón que explica que su crítica, desde mi punto de vista, no haya sido todo lo dura que un régimen como el de Maduro merece. Nos vamos a hacer un corte un momento. Estará a la vuelta con nosotros el presidente de la UDI, el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que ya veo que se acerca aquí en el estudio, pero nos vamos a separar un minuto. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no grave, robos, evítelos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 tu empresa y también tu hogar. No seas tú la próxima víctima. Contrátanos en tepillé.cl. Pausa y volvemos. Un minutito. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info ahí en kame.cl o en comercial@kame.cl. Lo anunciamos, ahora lo presentamos, el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Hola, Paula. Buenas noches. Hola, Luis. Queda bien. Bueno, inesperado, pero aquí no hay tiempo para sorprenderse. Hay que subirse rápidamente a la micro aquí porque hay negociaciones, cierres, inscripciones de candidatos, reformas que se están discutiendo. No hay tiempo que perder. Por eso he pedido café, porque hoy día no va a dormir. Guillermo, ¿cómo han sido estas primeras horas? Han sido una verdadera montaña rusa. Yo el domingo llegué de China. Estuvimos allá 10 días tratando de incentivar la inversión china en Chile después del problema de Tianqi y del acero chino a propósito de Huachipato. Nos fue muy bien. Tomamos algunos compromisos transversales desde el Partido Comunista a la UDI, los que estábamos ahí. Llegué el domingo tarde, en la noche, después de unas 40 horas de vuelo. Y el martes me levanté un poquito mareado por la diferencia horaria, pensando en llegar al Congreso, tomármelo con calma, porque no estaba muy claro mentalmente por las horas de sueño. Y el martes a las 10 de la noche era presidente de la UDI. Y había que estar particularmente claro de mente para procesar... Quizás por eso dijo que sí. Quizás por eso dije que sí. Para procesar el error, y lo digo con propiedad porque lo reconoció el propio Javier Macaya, para procesar ese tremendo error que le costó la presidencia de su partido. Sí. ¿Cómo se asume alguien de la generación, alguien que apoya, algún compañero de la vida? ¿Cómo evalúa usted el episodio en general desde esa entrevista en Canal 13 de Javier Macaya hasta que tiene que renunciar? Bueno, Javier el domingo en la mañana da esta entrevista que causó mucho revuelo. Yo creo que el lunes en la noche Javier se fue a la cama pensando qué es lo que tenía que hacer, si renunciar o no. Probablemente ahí lo consultó con la almohada y el martes se levantó con la decisión tomada. Yo me di cuenta de eso cuando lo agarran los medios de comunicación a las 10 de la mañana en el Congreso y él reconoce que había cometido un error. Y a continuación agrega, tengo que tener un par de conversaciones y voy a hablar en un rato más. Yo oí eso por la tele, desde el mismo Congreso, y yo dije, bueno, ya está, Javier tomó la decisión de renunciar. Conversé con él a eso de las 11:30 de la mañana, me contó que él había tomado esa decisión. Y bueno, el resto de la historia es conocida. A mí me parece que lo que hizo Javier, la forma en que jugó la situación es correcta. Creo que además es una rareza. Estamos en una realidad política en la que personas que son cuestionadas o errores gruesos que cometen los partidos o el gobierno
nunca nadie asume la responsabilidad política, todos se aferran con uñas y dientes a sus cargos. En el Congreso hemos tenido este año un par de casos de personas cuestionadas que tiran licencia médica, se desaparecen un mes para que baje la tensión y luego vuelven. Javier, antes de que se cumplieran 48 horas de la entrevista, ya había dado un paso al costado, había asumido su error. Y él mismo lo pone en su declaración. Él dice, la razón por la cual estoy haciendo esto son dos. La primera, porque no quiero perjudicar a los menores involucrados en la causa. Y segundo, porque la UDI y Chile Vamos tienen desafíos por delante y no pueden estar atrapados en esta discusión. Y es importante que ellos puedan seguir adelante. Así que al menos creo que cualquiera podría reconocer que hubo una reacción relativamente rápida, siempre las cosas se pueden hacer mejor, que asume una responsabilidad política, cosa que en Chile no estamos acostumbrados. Y a mí me permite, como presidente de la UDI, si bien hay interés de los medios y preguntan por el caso, también me permite asumir las responsabilidades que vienen ahora, y la más inmediata es lo que tú mencionabas. El lunes se vence el plazo para escribir candidatura. Todavía hay muchos nudos que resolver, no solamente al interior de Chile Vamos, sino también con amarillos y demócratas, y estamos teniendo conversaciones con el Partido Republicano. Vamos por orden el tema de negociación política, porque a lo mejor Luis y Paula quieren ahondar un poco más en el caso Macaya. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál te parece que fue el error que cometió el senador Macaya? Bueno, el error más obvio, y que es el que él mismo reconoce, es que él en una posición de autoridad política, en un programa que es de índole político, empezó a opinar y a juzgar acerca de cosas propiamente procesales de un proceso judicial, penal, que está más encima abierto, cosa que nuestra legislación prohíbe, que es inmiscuirse en otro poder del Estado, y que por supuesto que iba a ser interpretado, aunque no fuera esa su intención, como una forma de ejercer presión sobre el Poder Judicial. ¿No te llamó la atención la ausencia en su relato de las víctimas y de la protección y la sutileza con las víctimas? Estamos hablando de niñas menores de 14 años cuando su padre comete el delito de abuso sexual que la justicia ha establecido. ¿No te llamó la atención eso? Bueno, en esa entrevista no lo menciona, eso es efectivo. Cuando se produjeron las acusaciones y se conoció en la prensa que el papá de Javier Macaya estaba acusado de esto, estamos hablando ya hace varios meses atrás, Javier sacó una primera declaración en la que sí hacía referencia a eso. Luego, cuando reconoce su error, también hace mención a las víctimas. Y finalmente en su comunicado, cuando decía dar un paso al costado, una de las dos razones que da por la cual está haciendo eso es para no perjudicar a los menores involucrados en el proceso. Por supuesto que cuando uno se refiere a este caso, uno siempre deberá partir por solidarizar con las víctimas. Me parece que es lo correcto de hacer. Al final aquí las víctimas son, y en la verdad judicial son estas dos, no sé si son niñitas o niñitos porque no se sabe la causa, pero no sé tampoco de qué edad son, pero evidentemente que lo primero es tener una palabra hacia ellos, pero Javier lo hizo en 3 ocasiones, no lo hizo en esa. Y bueno, por supuesto que eso puede resultar chocante para algunas personas, sí. Luis. Me gustaría un poco tu diagnóstico de la dimensión política o el cariz político que tuvo el error comunicacional de Javier Macaya, descartando las redes sociales, que realmente creo que son poco indicativas, a menos de que exista alguna intervención de alguien que tenga algún rol importante en la conducción de este país. Pero descartando las redes sociales, ¿cómo lees tú el comportamiento de sus pares? ¿Cómo lees tú la reacción del mundo político frente a esto? Porque desde lejos uno entiende que es una oportunidad, ¿no?, que no debiera ser aprovechada, pero para aprovecharla políticamente, ¿no? Y por otra, uno no deja de ver que hay una cierta inercia en extender la responsabilidad por las conductas del padre al hijo. Se va produciendo casi imperceptiblemente como un traspaso de responsabilidad cuando aquí las conductas penales son de responsabilidad individual, ¿no? Entonces me gustaría un poco tu Sí, uno lectura, puede ¿no?, separar la reacción o la posición que tuvo el mundo político en 2 partes.
Antes de la entrevista del domingo, que la causa era conocida, estaba desarrollando su juicio, Eduardo Macaya ya había estado en prisión preventiva y luego en arresto domiciliario total. En esa etapa no hubo, desde el mundo político, sí en redes sociales, como dices tú, ningún tipo de mención al tema. Nadie descalificó a Javier Macaya, nadie dudó de su idoneidad para estar en el Congreso o en la presidencia de la UDI, legislar. Y esa fue la tónica de parlamentarios y de políticos, tanto de derecha como de izquierda, antes de la entrevista del domingo. Todo cambió después de la entrevista del domingo. Y yo creo que dentro de las reacciones que hubo después de esa entrevista hay de todo. Hay indignación genuina de mucha gente que no pudo callar y que se manifestaron a través de Twitter o a través de dichos en los medios de comunicación. Pero también cuando intentan hacer parecer a Javier como una especie de imputado, en circunstancias que no se le imputa delito alguno y no ha cometido delito alguno, o cuando derechamente se intenta establecer como una especie como de criterio de la UDI y ya se traspasa a un partido político, uno ve ahí un cierto aprovechamiento. Y estamos hablando de un aprovechamiento de una causa que involucra a menores. Y a mí eso me parece particularmente delicado. ¿Qué casos te llamaron la atención particularmente de aprovechamientos? Bueno, es que... Porque a mí se me viene a la cabeza uno, por ejemplo, de la derecha, de la oposición. De la senadora Gatica. La senadora Gatica fue muy dura porque uno podría decir desde la oposición es más desde su adversario más esperable. Pero de los socios de coalición en el propio Senado, a mí me llamó la atención la dureza con que lo trató. Mira, es muy difícil meterse en el foro interno de las personas y juzgar desde acá si lo que ocurrió fue por una verdadera conmoción interna o si hay algún tipo de aprovechamiento. Entonces no me gustaría referirme en particular a cuál de los dos casos se refieren los casos particulares. Hoy día yo podría decir, no, la senadora Gatica lo hizo por tal y tal razón política y quizá es una conmoción interna, no quiero entrar a juzgar eso. Pero en vista de los resultados y de cómo se ha tratado de manchar a la UDI y de extender el caso a otras personas que son ajenas a la responsabilidad penal que se está investigando, ese resultado me hace pensar que sí ha habido aquí un aprovechamiento político. Yo no tengo ninguna duda, no te puedo decir quién es, que hay gente del mundo político que en un momento que estaba siendo delicado para el gobierno por los temas de seguridad que estaban ocurriendo la semana pasada, vieron una oportunidad también para salir de ahí. Y habrán otros, del gobierno incluso, que opinaron de verdad desde una genuina preocupación interna. Ahora, ¿quién estaba en qué grupo? No lo puedo decir, pero yo no tengo ninguna duda de que aquí ha habido aprovechamiento también. Ahora, hay un par de acciones que a mí me sorprenden y me gustaría saber como tu opinión, y tienen que ver con proyectos de ley que protegen efectivamente a los niños y a las niñas de abusos sexuales. Eso es un hecho probado en nuestra sociedad. En particular, hay un proyecto del 2019 que lo que hacía era establecer, que se aprobó, la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra niños y niñas. En esa votación, el entonces diputado Macaya se abstiene. Y eso es claro, uno podría preguntarse, yo no he podido preguntarle a él por qué se abstuvo, en algo que se abstuvieron solo 2 personas, y las 2 de la UDI. ¿Quién fue el otro, te acuerdas? Hoffman, María José. Hoffman. Sí, son los 2. Luego hay una ampliación de la imprescriptibilidad que es el segundo proyecto del 2021, sin reconocer edad. Es decir, que personas mayores de 18 años que hayan sufrido, pensando en los abusos incluso de la iglesia, en abusos que ocurren en las familias, en espacios institucionales, también fueran imprescriptibles. En esa ocasión se abstienen varios, entre ellos incluso te abstienes tú. Yeah. Entonces, claro, uno puede perfectamente mirar y pensar por qué la UDI en esos momentos se abstiene frente a una situación que hoy día, para generaciones más nuevas, el tema del abuso sexual antes se callaba, las familias lo guardaban. Hoy día se dice que la prueba que se usó contra el padre del senador Macaya la grabó una persona de 11 años, que la usa para defenderse
de una persona que está abusando, que es una Pone en persona... duda la calidad de la prueba. Entonces, también uno se pregunta por qué en proyectos legales que defienden a las víctimas, la UDI tiene una actitud de abstenerse. Yo quisiera entender por qué. Mira, respecto al primer proyecto que declaraba la imprescriptibilidad de estos delitos en menores de edad, hubo una discusión jurídica muy importante. Hubo juristas de distintas universidades, algunas, uno podría decir, más liberales, como la Universidad de Chile, y otras más conservadoras, como la Universidad de los Andes. ¿Qué planteaban? Que planteaban que la imprescriptibilidad era una violación de un principio jurídico muy básico, que generaba muchos problemas, entre otros la imposibilidad de probar ciertas cosas cuando han pasado 30 o 40 años. Yo voté a favor de ese proyecto porque la otra alternativa era mantener la prescripción de 15 años. Y todos conocemos casos, bueno, no sé si todos conocemos casos, al menos yo conozco casos de personas que han sido abusadas de niños, que se produce un fenómeno psicológico, psiquiátrico, que no soy médico, así que no puedo explicar, pero de bloqueo, y que puede surgir muchos años después la memoria y el dolor, y que por lo tanto pueden haber pasado más de 15 años. Y por lo tanto, entre decidir mantener la prescripción en 15 años o hacerlo imprescriptible, que es la violación de un histórico principio del derecho, yo en ese caso opté por declararlo imprescriptible porque entre esos dos extremos yo consideraba que por este bloqueo que se produce en los niños no podía haber una prescripción de 15 años. En el caso de los adultos, ese bloqueo suele no producirse. Y por eso darle a un adulto la posibilidad de denunciar dentro de los 15 años siguientes a cometido el delito o a la finalización del delito, si es que es reiterado, me parecía que era un plazo prudente y no era necesario romper este principio del derecho. Acá han habido personas en redes sociales y en otros lugares que han intentado ver este tipo o han intentado interpretar esta posición respecto a la imprescriptibilidad como si hubiese gente a favor de la pedofilia o el abuso sexual, y eso es francamente ridículo, es hiriente. Y es de verdad una forma, no sé cómo decirlo, de insultar, de acusar, que es totalmente absurda. Aquí no hay nadie a favor de los delitos sexuales, de los abusos, de las violaciones. Eso es ridículo. Si es que hubo gente que en algún momento juzgó que la imprescriptibilidad no era necesaria, no es para tapar el delito de nadie, sino simplemente porque hay principios del derecho que también sugerían votarlo en contra, y uno como legislador tiene que sopesar muchas veces los principios del derecho con algunas realidades, y en mi caso yo consideré que los menores de edad se justificaba romper ese principio y que quizás los mayores de edad no. Pero no es que a mí, alguien podría decir, al diputado Ramírez solo le importan las violaciones cuando es a menores de edad. Ese tipo de interpretaciones son maliciosas, son malintencionadas y son absurdas. Guillermo Ramírez, no sé si hay alguna pregunta, porque me gustaría pasar al otro tema y aprovechar los minutos que nos quedan con Guillermo Ramírez para ver, bueno, en qué pie están las negociaciones. El lunes cierran ya las medianoche. Y quedan muy pocos días. Me da la impresión de que no será un fin de semana muy aliviado. Aquí Luis Silva tiene información. Aquí están los micrófonos. Vicepresidente del Partido Republicano. Voy a pedir un café yo también. El litro de café que le trajeron bueno, aquí. ¿se abre algo, se acerca en algo la negociación, que queda tan poco entre republicanos y la UDI? Mira, el escenario que tenemos, hay mucha gente en la derecha, simpatizantes nuestros, que están muy optimistas, que dicen que el gobierno está pasando por un mal momento, en la última elección que fue la de convencionales no fue muy bien, de consejeros más bien, no fue muy bien, y por lo tanto piensan que lo que va a ocurrir en octubre es un triunfo de la derecha y que está por verse si es por mucho o por poco. Pero la realidad es esta. La realidad es que en la última elección municipal, la izquierda nos triplicó en cantidad de alcaldes. La derecha hizo su peor elección municipal desde el 65, si no me equivoco. Fue una paliza de proporciones. Más del triple. Nosotros alrededor de 80 municipios, quizás tú tienes la cifra exacta, la izquierda alrededor de 260. ¿Qué significa eso? Que en la elección de ahora de octubre nosotros nos vamos a enfrentar a muchos alcaldes, a cientos de alcaldes en ejercicio, y todos saben lo difícil que es sacar a un alcalde en ejercicio, es muy complejo. Por lo tanto, la derecha, la centro-derecha, todo el espectro opositor
puede incluso subir su cantidad de alcaldes en 60 alcaldes, que en una situación normal sería una cosa extraordinaria. Pero en este caso en particular, subir 60 alcaldes significa todavía tener menos alcaldes que la izquierda. Y significa que esa noche la izquierda puede salir celebrando un triunfo. Les ganamos, tenemos más alcaldes que ustedes. Entonces, aquí el excesivo triunfalismo a mí me asusta, porque el efecto que eso puede generar comunicacionalmente en octubre puede ser muy dañino. ¿Y por qué digo esto? El antídoto es un acuerdo para que les vaya mejor. El antídoto a ese susto que tiene Guillermo para esa noche es que se pongan de acuerdo. El antídoto es ese porque, y con esto cierro, no me quiero alargar, pero tú puedes tener al mejor candidato, tú puedes tener las mejores ideas, tú puedes tener a una coalición pasando por su mejor momento y a un adversario pasando por su peor momento. Tú puedes tener todas las condiciones ideales, pero si tú vas con 2 candidatos y tu adversario va con 1, vas a perder. Entonces, de todos los factores que influyen en la elección, si tú los tuvieras que poner en orden sobre cuál es más importante y cuál es menos importante, lejos el más importante es la unidad. Además, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Entonces, yo estoy asumiendo la directiva de la UDI, voy a usar esta palabra porque es correcto, con la obsesión de llegar a un acuerdo lo más amplio posible, que ojalá reúna todo lo que está a la derecha de la izquierda, de todo lo que se llame a sí mismo oposición, de juntarlos para que llevemos un solo candidato en cada comuna de Chile. Pero el problema que tenemos es que, a diferencia de los años anteriores, que tenían que ponerse de acuerdo en la derecha 2 partidos o 3 partidos, hoy día tenemos a los partidos de Chile Vamos, tenemos a Demócrata, tenemos a Amarillo, tenemos al Partido Republicano, y una negociación a tantas bandas en un escenario en que tenemos poquitas comunas nuestras y muchas comunas del adversario, es una negociación realmente compleja. Y hoy día, no voy a decir cuáles ni cuántas, pero Luis sabe que es cierto, tenemos decenas, no algunas, decenas de comunas en las que estamos yendo con más de un candidato. Y por lo tanto, el efecto que esto puede tener en el desempeño electoral puede ser devastador. Y todos sabemos que, pensando en la gran contienda, que es la presidencial, que nosotros aspiramos a ganar para sacar de la moneda al Frente Amplio, esto puede terminar afectando muy negativamente. Y por eso yo estoy tratando de hacer los mejores oficios para que podamos llegar a un acuerdo razonable. Y si no podemos desatar todos los nudos, al menos poder solucionar la mayor cantidad de ellos posible. ¿Y cuáles son los 2 nudos, aprovechando que están ahí ustedes dos, cuáles son los 2 nudos principales que no logran tener unidad? Te puedo nombrar los más conocidos. En Santiago Centro tenemos a Aldo Duque y tenemos a Mario Desbordes. Y las encuestas muestran claramente que si van los dos, gana Iracy Hasler, y que si va solo Mario Desbordes, gana Mario Desbordes. Aldo Duque está yendo apoyado por el Partido Social Cristiano, que no lo mencioné. Vamos sumando otros movimientos más pequeños que también tienen sus candidatos. El PDG, que tampoco lo mencioné. Entonces, la verdad es que ahí tenemos complicaciones. El otro nudo muy importante es Recoleta, en donde esa comuna siempre fue de derecha a nivel municipal, y la vez que fuimos divididos con 2 candidatos, ¿quién se metió y ganó con un 35% de los votos? Daniel Jadwe. Ahora Daniel Jadwe no puede ser candidato, va Farid Jadwe, que también es comunista, y nosotros en este minuto tenemos no 2, tenemos 3 candidatos de derecha yendo en esa comuna. Entonces, en un desempeño en Recoleta que es terrible, que Recoleta hoy día parece Caracas, y que la mayoría de los vecinos de Recoleta, más de la mitad, no quieren que haya un comunista dirigiendo su comuna, probablemente con el 30% a Farid Jadwe le dé para seguir siendo alcalde de esa comuna, y vamos a condenar a los vecinos de Recoleta, o al menos a la mayoría de ellos que querían un cambio, a tener que seguir con una gestión como la de Daniel Jadwe. Luis. Yo primero tengo que hacer un disclaimer, que yo no estoy en las mesas de negociaciones con Chile Vamos, tampoco soy parte del comité electoral. En este sentido miro la cosa bastante como un espectador más. ¿Qué es lo que yo veo? Veo un acuerdo. Yo veo un acuerdo general, es decir, la misma pregunta de Paula, que yo creo que fue genuina. ¿Cuáles son los 2 nudos? Y otra pregunta a ti, Matías, le pregunto al público en su casa, ¿cuáles son los nudos hoy día que la derecha tiene que desatar? Y yo te aseguro que no vaya a encontrar una respuesta muy unánime. Hoy día se bajó, hoy día creo que fue ayer, la candidata de Republicano en Viña. Un gesto, ¿no es cierto? Para que vayamos con un solo candidato. Digan, pues, que nos guste o no nos guste. Un solo candidato para sacar al Frente Amplista de Viña del Mar. Nos queda Recoleta, ¿cierto? Mete ruido por el carácter simbólico que tiene esa comuna, porque queremos recuperarla, por los vecinos de esa comuna muy particularmente. ¿Y qué más? Son 245 comunas las que se pelean, por supuesto, pero hay un orden de prioridades, y pretender ir con un solo candidato a las 245 comunas... 345.
345, perdón, trae más perjuicios que beneficios. Aquí hay al par de consideraciones, porque primero no hay que olvidar el mundo independiente, que es una decisión que como país hemos tomado a la hora de diseñar nuestro sistema electoral. Los independientes no responden a las consignas de los partidos. Los independientes no entran a la mesa de negociación. El señor Aldo Duque se manda solo. En Recoleta tenemos un señor que se manda solo. En San Miguel tenemos personas que se están mandando solas. Entonces, y hemos decidido que sea así, porque nuestro sistema electoral les da un espacio a los independientes. Y eso es un costo. Segundo, si tú de verdad, que yo creo que no va a pasar y no creo deseable que pase, ir con un solo candidato en todas las comunas. ¿No? No, no lo creo deseable. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales... Perdona, entonces no van a llegar a acuerdo. es que para mí el acuerdo no comprende todas las comunas. Yo creo que el acuerdo tiene que ser inteligente en el sentido de priorizar. Y decir, oye, hay comunas más relevantes que otras, hay candidatos más relevantes que otros. Pongamos todas las fichas allí para destrabar esos nudos y después lleguemos hasta donde se pueda. ¿Y por qué te lo digo, Paula? Porque las elecciones municipales, particularmente en comunas en donde es muy difícil ganar, aún con un solo candidato, es un momento para probar futuros liderazgos. Es un momento para exponer ante la ciudadanía a otras personas. Y eso es muy valioso. Si tú realmente te la jugaras por un solo candidato por comuna, creo yo que estás apostando demasiado al corto plazo, en perjuicio del mediano y largo plazo, que va a beneficiarse de esas candidaturas que ahora se empiecen a foguear. Nos queda un minutito, Guillermo Ramírez. Hoy día se juntaban republicanos en Chile Vamos. ¿No se juntaron? No. ¿Por qué? Ninguna razón en especial. Lo que pasa... No, te voy a decir por qué. Porque se puede explicar. La idea de juntarnos, yo creo que vamos a lograr juntarnos, tiene que ver con llegar a la mesa con algunas propuestas concretas de acuerdo. Esas propuestas no estaban hoy. Yo en particular pedí en la UDI que hicieran un análisis de aquellas comunas en donde había un candidato republicano a la vez que un candidato de la UDI, para poder analizar de esas comunas, que no sé cuántas son, serán 20 y pocas, que son solamente la mezcla UDI y republicanos, nada más, esas serán 20 y pocas, en cuáles de ellas nosotros podemos hacer el caso de que nuestro candidato es mejor y que nos podemos jugar el triunfo o no, y en cuáles es al revés. Republicanos puede hacer el caso de que es importante ir con uno y que si no, y que para que ellos puedan ganar. Y llegar a la mesa diciéndole a republicanos, mire, acá yo encontré 4 comunas en las que yo me puedo bajar, y hay 4 comunas donde es razonable que usted se baje, y de las 20, bueno, bajamos el problema a 12, por último. ¿Eso es mañana, esa reunión? Si es que tenemos ese listado listo... ¿No hay tanto tiempo más? Yo espero que sea mañana. ¿Con la UDI o con Chile Vamos? No, con Chile Vamos. La idea es que nos sentemos todos juntos. Bien, pues, Guillermo Ramírez, agradecidos por la presencia un día tan ajetreado, con tan poco tiempo disponible. Gracias. Encantado. Paula Luis, también, muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós, Matías, muchas gracias. A ustedes les agradecemos la compañía y nos reencontramos el domingo en Estado Nacional, 11 de la mañana, con aquel día tan importante de las elecciones en Venezuela. Vamos a estar naturalmente muy pendientes de lo que ocurre allí y todos los temas de la actualidad política, económica y social en nuestro país. Muy buenas noches y gracias por venir.